y el orden internacional. El doctor se encuentra en Chihuahua. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y un fuerte saludo. Y bueno, antes de empezar, doctor, me gustaría darle lectura. Voy a tratar de ser lo más breve posible. La realidad es que tiene un currículum muy extenso. Déjenme indicarles que él es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene especialización en Diplomacia y Política Internacional por la Escuela Diplomática de Madrid. Tiene una especialización en Administración Pública Internacional por la Organización de Naciones Unidas. Tiene 2 licenciaturas, una en Ciencias Políticas por la Universidad de Toussaint y una licenciatura en Letras Modernas por la Escuela Normal Superior de Haití, dentro de su formación académica. Dentro de los campos de investigación que maneja el doctor Mesilas, son relaciones internacionales, ciencia política, filosofía política y estudios postcoloniales. Dentro de su experiencia académica y docente, sobresale ser profesor de Historia de las Doctrinas Políticas en la Academia Nacional Diplomática y Consular en Haití. También fue profesor de Ciencias Políticas en el programa de maestría en la Escuela Diplomática de la Cancillería Haitiana. Ha sido profesor en el Instituto de Estudios Críticos en su extensión académica. Ha sido miembro o es activo miembro de Estudios Afrodescendientes de la UNAM. Realiza asesorías de alumnos para tesis de investigación. Es importante resaltar su experiencia en la diplomacia y política internacional. Ha sido ministro consejero en la Embajada de Haití en España del 2013 al 2018, consejero de Haití en la Embajada de Haití en México de 2005 a 2013, encargado de asuntos de la ONU y Medio Oriente en la Cancillería de Haití entre 1999 y 2005, representante de Haití en el taller sobre la prevención de armas químicas en mayo de 2002, representante de Haití ante la Asamblea General de la ONU entre 2004 y 2005, representante de Haití en la Conferencia sobre Prohibición de Armas Químicas en Cuba en 2003, y representante de Haití en más de 20 conferencias diplomáticas en México entre 2005 y 2013. Les comento también, dentro de sus experiencias académicas, sobresale una conferencia sobre historia e identidad de Haití. Es una presentación del libro en la Academia Diplomática de Madrid en 2016. Hay otra conferencia que da, que es el regreso de Jean-Claude Duvalier y la gestión de la memoria en Haití en 2011. Ha sido invitado de TV Azteca sobre la historia del vudú haitiano en febrero de 2011. Es miembro del coloquio universitario Francofonía, Hispanofonía y Lusofonía, Migración, Mestizaje y Creación, organizado por la UNAM con la participación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Embajada de Canadá, Francia y la Alianza Francesa de México en 2008. Asimismo, miembro del coloquio universitario Francofonía y Diversidad Cultural, con la participación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y las embajadas de Canadá, Francia y la Alianza Francesa en México en 2007. ¿Sí? Hay unas publicaciones del doctor que sobresalen. El libro publicado en el 2020 es El Estado en América Latina, Desarrollo y Crisis Económica, África en el discurso del Caribe y el trauma colonial entre la memoria y el discurso en 2015. También sobresale Haití más allá del espejo. Entre otros artículos está La izquierda en América Latina y crítica del discurso sobre Haití. Estas son, pues ahora sí que brevemente, algunos de los trabajos realizados por el doctor Glover Mesilas,
quien hoy es nuestro invitado de honor con la conferencia China, Occidente y el orden internacional. Doctor, bienvenido. Le cedo la palabra. Y muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Y es con muchísimo gusto que recibí la invitación de la Universidad de Relaciones y Estudios Internacionales para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca, China, Occidente y el orden internacional. No sé si me permiten, voy a abrir un PowerPoint para que sea más instructivo, más pedagógico, como se trata de alumnos de Relaciones y Estudios Internacionales. Yo hice una breve presentación por PowerPoint, y aunque no soy muy bueno en la informática, y voy a abrir el PowerPoint y me dice si aparece en la pantalla. No, no es esta. No, no es. Todavía no aparece. Voy a hacerlo de nuevo. Como full screen. No, parece. Doctor, en la parte de abajo, al lado de la bocinita, denle en compartir, pero en compartir una pestaña. Oh, sí, sí, ok. A la parte izquierda. Así es, en donde dice compartir una pestaña, por favor. Que dice, el mío está en inglés, dice your entire screen, window, tab, present now, window, change full screen. No sé, ¿me escuchan? No, Sí, lo escuchamos, doctor. Si no puede, voy a hacerlo sin... está en inglés, dice your entire screen, window, una ventana, no sé si es esta. Sí. A ver. No es este, Entonces, ¿Tiene abierta ya su presentación de PowerPoint? ¿usted lo ve? No, veo la ventana nada más, pero la presentación de PowerPoint la tiene abierta. Sí, y está abierta, la puso abierta y voy a de nuevo a abrir, voy a abrirlo para ver. Tenía dos. Quita esto. Ahora voy a ver si se puede para una pestaña dice Windows. Oui, creo que sí va a ser, Así es, creo que está bien. Ya está.
Perfecto, ya lo vemos bien. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Sí, el tema de la ponencia, como usted lo recordó, versa sobre Occidente, China, Occidente y l'Unión Internacional. Y yo puse primero un mapa geopolítico donde se ubica China. Y como podemos ver en la pantalla, la ubicación de China con respecto a Japón, a India, a Rusia, donde precisamente se está haciendo un juego geopolítico muy importante. Y vuelvo al mapa. También puse ahí algunas bases militares de los Estados Unidos en Asia Oriental, como en Japón, en Corea del Sur, en Filipinas. Y voy a contextualizar el tema de esta ponencia. Uno de los aspectos que nos llama la atención es precisamente la prosperidad china. Uno de los cambios que ha conocido China es una alta prosperidad, desarrollo económico que constituye un cambio radical en el sistema internacional. De hecho, se está preguntando precisamente sobre el porvenir, el futuro de la prosperidad china. Muchos autores piensan que China, con su prosperidad, con su desarrollo económico, buscará una hegemonía mundial, una dominación mundial. Hay dos interpretaciones. Una que dice China va a lograr una dominación mundial debido a su prosperidad, y otros dicen que China va a tener un desarrollo pacífico. Una dice que tendrá un desarrollo conflictivo con el orden mundial actual, y otro dice que China tendrá un desarrollo pacífico. También podemos ver que la emergencia china en el mundo, en el contexto internacional, bien, ha preocupado muchísimo a los autores, a los presidentes norteamericanos, como Barack Obama con su política exterior gira hacia el Pacífico, porque el Pacífico, hacia el Pacífico, constituye la región, la región considerada como la más conflictiva del sistema actual, porque encontramos actores como Japón, India, Corea del Sur, Corea del Norte y otros actores. Todo el mundo dice que actualmente la región más peligrosa del mundo es Asia Pacífica. Por eso Estados Unidos, Barack Obama, cambió su política hacia el Pacífico, igual que Donald Trump, como lo hemos visto, que tenía varias tensiones comerciales con China. De hecho, en la base del conflicto comercial entre Estados Unidos y China está precisamente la cuestión del orden mundial. Porque como se da cuenta de que China podrá reemplazar a los Estados Unidos, entonces todos los focos están echados sobre China para evitar, para contener la expansión geopolítica de China. Que sea Barack Obama, que sea Donald Trump, que sea Joe Biden, todos los presidentes tratan precisamente de contener a la expansión geopolítica china. Primero, una expansión regional en Asia Pacífica y segundo, precisamente en el mundo. Entonces, China constituye para muchos autores norteamericanos una amenaza para el mantenimiento del orden mundial. Y luego podemos ver últimamente la alianza entre Estados Unidos, Japón y Australia. Se filmó una alianza entre estos tres países para contener a China, porque se da cuenta de que China constituye una amenaza geopolítica y regional. Y vamos a ver que históricamente hubo conflictos entre China y Japón, donde precisamente Japón amenazó, invadió varias veces a China. Entonces, esta última alianza trilateral entre Estados Unidos y Austria y Gran Bretaña, Gran Bretaña, constituye un elemento fundamental. También otro elemento de mayor densidad es la cuestión de Taiwán, que China considera es parte de su territorio nacional. Y sabemos que desde 1971 China ha reemplazado a Taiwán en el Consejo de Seguridad y dice que Taiwán forma parte de su territorio nacional. Entonces,
esta cuestión de Taiwán representa un elemento fundamental en la política exterior de China que quisiera precisamente reunificar el territorio nacional. A partir de esta contextualización donde China representa para muchos autores americanos un desafío, yo hago una pregunta central, que es la siguiente. ¿Cuál sería la naturaleza del orden internacional con respecto a la potencia china que había sido marginalizada por Occidente? Esta cuestión me lleva a reflexionar sobre la naturaleza, la esencia del orden internacional, porque precisamente China no construyó el orden actual, es un orden internacional construido por los países europeos occidentales. China está emergiendo como potencia mundial, entonces las reglas, los principios del orden internacional vigente no han sido elaborados por China. Uno se presenta cuál sería la naturaleza de este orden internacional, dado que China es una potencia asiática no occidental, podría venir con nuevos valores, nuevos principios. Uno se pregunta si tendremos un orden internacional multipolar, bipolar, apolar, etc. Esta cuestión, ¿cuál sería, qué papel desempeñaría China en este orden internacional que está emergiendo y que Occidente ya está en crisis? Entonces, ¿cómo pensar la crisis del orden internacional actual con la emergencia china? Es otra manera de formular esta pregunta. La hipótesis que yo elaboro para desarrollar este elemento es el siguiente. El orden internacional que va a surgir de la emergencia china será un orden internacional abierto, descentralizado, apolar, complejo. Para mí, el orden internacional que se está emergiendo de China, de este cambio sistémico en el mundo actual, es un orden abierto. No tendremos una hegemonía única como la hiperpotencia norteamericana, no tendremos una única hiperpotencia china o americana u otro. Sería un orden internacional sin centro, sin una potencia hegemónica dominante. Yo hablaría de orden internacional apolar, es-à-dire un orden internacional donde no hay polarización, no hay un país que domina el sistema internacional. Estamos frente a un sistema internacional abierto, complejo, indeterminado y sin centro. Entonces es la hipótesis que voy a desarrollar en esta reflexión. Como marco de argumentación, yo hago este plan. Primero, la idea del orden internacional. Cuando se habla de orden internacional, hablamos precisamente de la configuración sistémica de relación de poder entre potencias. Un orden internacional es una construcción después de un conflicto. Es fundamental. No hay orden internacional que no sea resultado de un conflicto. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cada orden internacional resulta de un conflicto entre potencias. Entonces, un orden internacional tiene tres elementos: actores, normas y principios. Y el orden internacional que surge del conflicto es construido por los países victoriosos. Entonces, todo orden internacional, todo orden internacional excluye e incluye. La lógica de un orden internacional es que está construido por algunas potencias vencedoras. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es un orden construido contra Alemania, contra Japón, contra Italia. Entonces, todo orden internacional está siempre en una situación de indeterminación. Y dentro de un orden internacional hay una distribución de potencia, de poder. ¿Quién hace la distribución de poder? Son los que ganan la guerra. Entonces, un orden internacional excluye e incluye. Y en este sentido, hay tres elementos: actores, normas y principios. ¿Qué son los actores? Son los diferentes estados, organizaciones y otros actores no estatales que participan en el orden internacional.
este orden internacional, eh bien, entonces hay una relación asimétrica de poder, hay competición de poder. Y también la construcción del orden internacional se hace desde una lógica de dominación. El orden internacional, después de la Guerra Fría, ha sido elaborado, impuesto por los Estados Unidos. Francis Fukuyama había hablado del fin de la historia, de la victoria de Occidente. Entonces, los actores, eh bien, tienen una relación asimétrica entre ellos. Hay unos que tienen más poderes, otros que tienen menos poderes. Segundo, un orden internacional tiene normas y principios. Hay el derecho internacional, hay valores, hay la ética internacional. Pero ¿quién construye las normas? La ética, los valores son las potencias vencedoras del conflicto, de la guerra. Y China, precisamente, no ha sido constructor, no construye el orden actual, porque siempre China ha sido víctima de este orden internacional desde el siglo XIX, como lo vamos a mostrar. Entonces, el derecho internacional es un derecho que refleja los intereses de los países europeos occidentales. Y también los principios, es decir, los elementos que están dentro de este orden. Perdón, me equivoqué, son instituciones, son los tres elementos. Perdón, instituciones. Los tres elementos actuales, normas, instituciones. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son los organismos encargados de organizar el orden internacional, como la FMI, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, el Banco Mundial, la ONU, la UNESCO, la OEA para nuestra región. Entonces, todo orden internacional se basa en tres elementos actuales, normas e instituciones. Entonces, nos preguntamos si el orden actual está precisamente basado en el respeto de las normas. Pero el problema fundamental de todo orden internacional es que está siempre en crisis, porque una potencia que ha sido excluida de este orden va a querer cambiarlo, como es el caso de China. Donc, la pregunta que se hace es que tal vez China va a querer cambiar el orden actual debido a que históricamente ha sido marginalizado. Y segundo elemento es la idea de Occidente. Cuando decimos Occidente, nos referimos a los países europeos desarrollados, a Europa, a Canadá, Australia, también Japón, los países que comparten la idea de democracia, de economía de mercado, de derechos humanos. Occidente ha construido el orden internacional desde su ideología, el liberalismo. Parece hablar del orden liberal internacional. Entonces, este orden internacional liberal ha sido un proyecto de dominación europeo, luego occidental. Y entonces, Occidente, la idea de Occidente refiere al universalismo, la democracia, derechos humanos, economía de mercado. Los valores occidentales son valores universales, hegemónicos. Y precisamente la idea de este orden, el orden actual, el orden internacional actual, como configuración de instituciones, de normas y de instituciones, es producto de Occidente, de Europa. Entonces, ¿cuál puede ser la idea, la perspectiva de China con respecto a Occidente? Y por eso pasamos a este punto que es China, su emergencia y su política exterior. Y es muy importante recordar que China históricamente ha sido humillada por Occidente desde el siglo XIX. China fue invadido por Japón en 1933 con lo que se llama la guerra de Manchuria. También China en el siglo XIX ha sido impuesta por los países europeos de abolir sus fronteras para el liberalismo. Entonces, históricamente, China ha sido víctima de la hegemonía, de la dominación occidental. Es por eso que durante la Guerra Fría, China se alinea sobre la Unión Soviética y quería expandir, desarrollar su política exterior
con eso alterarse el mundo. Entonces, en ese 70, iba a haber un cambio fundamental en la política exterior de Estados Unidos y de China, donde se va a reconocer China en el seno del Consejo de Seguridad. Y China va a hacer un cambio económico fundamental en 1978, cuando va a promover un cambio económico estructural que lo va a llevar a este desarrollo económico simplemente en su historia. Y por eso China va a tener una política exterior fundamental. Uno de los elementos de su política exterior es la política de puerta abierta. La puerta abierta, China quiere abrirse al mundo exterior, a la economía de mercado, y por eso es fundamental. China ingresó a la Organización Mundial del Comercio en 2001 bajo la protección de los Estados Unidos. Bill Clinton dijo que China puede entrar en la OMC porque si hay un cambio económico, podrá haber también un cambio político. Porque cuando Bill Clinton dijo que se puede incluir China en la OMC, es porque piensa que China puede cambiar de ideología, de política, a partir de su ingreso a la economía neoliberal. Entonces, China, a pesar de que entra en el sistema económico global capitalista, no cambió de política, de ideología. Cambió un poquito de sistema económico, pero no cambió de sistema político. Por eso, esta preocupación por parte de Europa, de Occidente, de Estados Unidos. Se pregunta, diría que Occidente se equivocó con China, porque pensaron que China iba a cambiar de sistema político cuando cambió más o menos de sistema económico, cuando entró al liberalismo económico, a la globalización neoliberal mediante la OMC. Entonces, China mantiene su sistema económico, su sistema político, pero abriendo su sistema económico a la economía de mercado. También en su política exterior, China quisiera precisamente desarrollar lo que es el crecimiento económico. El desarrollo económico, el cambio económico es fundamental. Siempre China dice que va a hacer el desarrollo económico, luego puede hacer otro aspecto político, democrático. Entonces, la política exterior de China se basa también en la idea de paz social, de desarrollo económico y del respeto del derecho internacional. Siempre China dice que va a respetar el derecho internacional, por eso critica muchas veces a Europa, a Occidente, por no respetar el derecho internacional. Pero uno de los otros elementos fundamentales de la política exterior de China es la idea de neutralidad. China no quiere afirmarse, tomar posición visiblemente en algunos conflictos internacionales. Quisiera afirmar una política de neutralidad, desarrollar una diplomacia de economía, de la economía, decirlo, una diplomacia económica donde busca mercados, busca recursos naturales para su desarrollo interno. Lo que diría también en la base de esta política, de esta diplomacia, es lo que llamaría la política del perfil bajo. Mientras China se está desarrollando económicamente, pero esconde su verdadera estrategia. Por eso hay un proverbio en chino que dice Tao Guang Yang Wei, que dice esconder tus talentos y mantener la oscuridad. Entonces China está desarrollando un tipo de oscuridad en su política exterior. Entonces no se logra verdaderamente conocer la intención de China. De ahí es uno de los problemas del sistema internacional, porque ningún Estado puede decir que conoce verdaderamente la intención de otro Estado. Entonces, en la base de su política exterior, China trata de desarrollar sus fuerzas económicas, de buscar nuevos mercados y también dice que defiende el derecho internacional para poder precisamente entrar de pleno en el sistema internacional. En otro elemento, y hablo de China y la crisis de asiaticidad. Esto es un concepto que yo desarrollo, donde yo destaco que Asia es un continente
balcanizado políticamente, ideológicamente, geopolíticamente. Encontramos muchos conflictos, conflicto entre India y Pakistán, conflicto entre China y Japón, China y Taiwán, y también China con sus vecinos, y cada potencia en Asia quiere afirmarse. Entonces, no hay una conciencia asiática. Creo que es uno de los talones de Aquiles de Asia. Asia no tiene una identidad asiática como a una identidad europea. La Unión Europea construye una identidad, la tradición griega, romana, la tradición judía cristiana, y también la idea de Occidente refiere a una identidad ideológica, política, geopolítica, donde los países de Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia se ponen de acuerdo. Aunque hay un conflicto entre ellos, se ponen de acuerdo. Por ejemplo, el último conflicto, problema que hubo entre Estados Unidos y Francia, fue resuelto pacíficamente. El problema fundamental geopolítico de Asia es que no hay una identidad, no hay una integración regional que se basa en la identidad, en la tradición común compartida. Y lo dice también Henry Kissinger en su libro World Order. En Asia hay múltiples religiones, múltiples estados con tradiciones, con culturas diferentes. Entonces, no hay una conciencia. Por ejemplo, en el mundo árabe hay una conciencia islámica basada en la región islámica. En América Latina se busca construir esa identidad. Sabemos, recordemos los esfuerzos, los intentos de Hugo Chávez, también el mercado común de América Latina, también en el Caribe se busca construir una identidad. En África se construye la Unión Africana. Entonces, mientras en Asia es un lugar balcanizado geopolíticamente, ideológicamente. Hay una crisis de identidad asiática. Por eso hablo de crisis de asiaticidad. China, aunque se quiere afirmarse a nivel global, pero es muy difícil que logre, porque en Asia hay muchos conflictos, muchos conflictos entre los países, como entre Asia, entre China, India y Pakistán. Entonces, ahí está el problema. Pasamos también a otro elemento que son Rusia y los países emergentes. Es muy importante recordar que Rusia, como sabemos, ha sido el reemplazo de la Unión Soviética tras el fin de la Guerra Fría. Y entonces lo que vimos es que Rusia, en su historia, no se afirmó como plenamente europeo. A diferencia de países europeos, en Rusia no hubo revolución, renacimiento, reforma, feudalismo, colonialismo, las luces. Entonces, Rusia en el siglo XIX estaba entre dos ideologías, el pan-eslavismo y el occidentalismo. Entonces, siempre Rusia se afirma frente a otros países de Europa. Entonces, la identidad rusa es una identidad problemática entre el eslavismo y el occidentalismo. Con la revolución bolchevique, Rusia quiso pensarse desde la ideología, desde el socialismo. Y con el fin del socialismo quiso volver a Occidente. Pero siempre hay un conflicto, a un conflicto entre Rusia y Occidente. Pero el problema es que con Rusia quiere ser parte del sistema global internacional, quiere ser reconocido como actor. Pero Rusia hasta ahora tiene un problema de identidad geopolítica. Rusia es Europa, forma de Europa o de Asia. Por eso es muy indeterminado, es un país muy determinado geopolíticamente. Y también podemos ver algunos países potenciales, algunos países emergentes, como Sudáfrica, como India, como México, y como Argentina, y como Pakistán. Entonces, estos países quieren entrar en la lógica internacional, en el reparto del poder a nivel internacional. Por esto estamos en un contexto de
de un orden internacional sin polar, de un orden internacional abierto, complejo, porque Rusia quiere ser parte del orden global, una potencia reconocida, China también, India y Corea del Norte, que tiene una capacidad nuclear muy avanzada. Entonces, cada país, cada actor quiere ser parte de este sistema global en una dinámica de crisis. Por eso ya habló en esta parte de crisis de normatividad. En el internacional hay una crisis de normatividad, una crisis del derecho internacional. Y podemos recordar que también que el derecho internacional es un derecho basado en los valores occidentales europeos. El derecho internacional ha sido elaborado por Europa en su trayectoria colonial, imperialista, hegemónica. Y de hecho, el derecho internacional ha sido precisamente un derecho interno europeo. No se aplicó a los países no europeos. En la época colonial, por ejemplo, el derecho internacional no se aplicó a los habitantes de América Latina, de América del continente. Entonces, y fue un espacio de no derecho, un espacio desprovisto de derecho. En el siglo XIX hemos visto el desarrollo de la colonización en Asia, en África, mientras los países europeos desarrollan su derecho. Entonces, el derecho internacional es un derecho colonial, occidental, europeocéntrico. El derecho internacional ha sido cómplice de la dominación europea. Entonces, no reconoció al actor internacional, a otros actores no europeos, como por ejemplo Haití, en el siglo XIX, tomó su independencia en 1804. Haití no fue reconocido por los europeos como nación libre e independiente. El derecho internacional no se aplicó a Haití porque es un derecho colonial, es un derecho hegemónico, imperialista de Europa. Por eso, y hasta ahora, el derecho internacional se universaliza, pero sus valores, el protocolo, los principios, sus fuentes son de origen europeo. Entonces, con la emergencia china, uno se pregunta si no habrá nuevos principios, nuevos valores, nuevas normas de derecho internacional. Porque el derecho internacional, como acabo de decir, es un derecho de Europa, pero China fue excluido de la formación del derecho internacional. Con una emergencia potencia china, uno se pregunta si no veremos una crisis de este derecho internacional. También estamos viendo una crisis de institucionalidad, en donde precisamente las organizaciones internacionales no son respetadas. Como sabemos bien, en la historia moderna, las organizaciones internacionales han sido creadas para vigilar, para estructurar, para servir de marco multilateral, institucional de la política internacional. Y generalmente hay una violación sistémica de las organizaciones internacionales, por lo cual estamos frente a una crisis de normatividad, una crisis de institucionalidad, es decir, de instituciones internacionales, y también es una crisis que pone en cuestión el orden internacional. Y como conclusión, digo que el orden internacional actual es un orden abierto, es decir, que va a surgir. No vamos a tener una única potencia. Ya Estados Unidos no será una potencia única que va a dominar el sistema internacional. Tampoco China con su desarrollo será una potencia única. Entonces, y la idea es que el orden internacional está en crisis de identidad permanente. No podemos decir qué país va a dominar. China precisamente está teniendo un desarrollo económico muy fuerte. Es por eso se pregunta si el desarrollo de China será pacífico o agresivo. Hay dos tesis. Y también el orden internacional actual, es decir, los principios, las instituciones, los actores, está en crisis. Entonces, como China no construyó este orden internacional, tal vez va a cambiarlo porque China fue forzado a entrar en este orden en el siglo XIX y fue víctima de este orden. Por ejemplo, tomó el ejemplo de 1933. Japón invadió a China
China llevó el asunto ante la Sociedad de las Naciones. Entonces, nadie pudo impedir el Japón de invadir la China. Es fundamental decir que Japón fue una potencia muy agresiva, muy imperialista en el mundo asiático. En el siglo XIX, Japón ha podido hacer su cambio estructural. Ha hecho lo que se llama la revolución Meiji, es decir, la revolución estructural. Imitó a Occidente, se industrializó. Luego Japón invadió a Corea del Sur en 1990. Luego Japón hizo una guerra contra China en 1905. En la Primera Guerra Mundial, Japón quiso tener un papel imperial en el mundo asiático, pero Japón no tenía esto. Por eso, precisamente, Japón se va a poner al lado de Alemania, de Italia. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que vemos es que Japón históricamente ha tenido esta agresión frente a China. Hasta ahora no hay diría, un acuerdo de paz entre Japón y China. Entonces, hay tensión, hay heridas muy fuertes en Asia. Entonces, el espacio asiático es un espacio de herida histórica, de herida memorial. Entonces, el orden internacional está en crisis y también la manera de la emergencia de China en el orden global plantea varias cuestiones sobre su posición con respecto a Japón, con respecto a Taiwán. Por ejemplo, se dice que el elemento fundamental que va a determinar el lugar de China en el orden mundial es la situación de Taiwán, porque China quiere unificar su territorio nacional, diciendo que Taiwán es parte de su territorio. Entonces podemos ver que al final que el orden internacional es un orden sin centro, para mí, sin centro, indeterminado, y también Asia representa esta nueva balcanización, este nuevo peligro geopolítico para el sistema internacional, porque cada actor es fuerte, quiere tener un lugar en el sistema internacional. Y ya, me quedo aquí y espero intercambiar con ustedes mediante preguntas, comentarios y críticas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor, doctor Lodel Mesilas. Quisiera abrir un espacio, muchachos, no sé si quisieran hacerle algún comentario al doctor. ¿Alguna pregunta con toda confianza? Yo pregunto no, pero quería decirle que se me hizo una conferencia muy interesante, nos dio información de la que no teníamos conocimiento y que me gustó mucho su plática. Gracias, Edith. ¿Alguien más? Sí, me gustó mucho también a mí el tema en general. Me gustó cómo aborda acerca de lo que son las potencias mundiales y no sé, en general me agradó mucho su presentación. Muchas gracias. Doctor, a nombre de la Universidad de Relaciones y Estudios Internacionales, AC, quisiera cederle la palabra a la vicerrectora de la institución, la licenciada Leticia Rivera Chávez, para que le externe unas palabras. Muy buenas tardes, doctor, nuevamente. Bienvenido a la UREI. Es un honor haber tenido la oportunidad de escucharlo y de una participación tan nutrida y tan importante que hoy nos deja una nueva visión de lo que representan las relaciones internacionales. Yo estoy muy honrada y orgullosa de haberlo tenido en la UREI el día de hoy y espero que pronto podamos tenerlo de manera presencial en otra conferencia en nuestra institución. Le agradezco mucho, doctor,
y esta va a ser una de las muchas veces más que vamos a tener el honor de tenerlo con nosotros en la comunidad Urey. Muchas gracias nuevamente y gracias a todos los alumnos que se incorporaron el día de hoy, a los maestros que también estuvieron presentes, y realmente nos deja una excelente plática de lo que son las relaciones internacionales hoy en día y la importancia que tiene China en el mundo. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes y estoy totalmente dispuesto a estar con ustedes. También les aviso que pronto yo voy a hacer algunos seminarios a distancia, como seminarios sobre metodología de investigación en estudios internacionales, como seminario sobre análisis geopolítico, cómo hacer el análisis geopolítico, también seminarios sobre cómo se redacta las resoluciones de la ONU. Entonces, esos son algunos proyectos que estoy armando ahora y con muchísimo gusto estaré disponible para participar con ustedes. También si quieren puedo dar cursos a distancia para ustedes. Estoy totalmente disponible porque actualmente estoy haciendo cursos a distancia para la Universidad en Haití, en el Caribe, y me sería muchísimo gusto compartir con ustedes cosas, ideas sobre el sistema internacional y con los alumnos, que agradezco muchísimo por su presencia. Doctor, muchísimas gracias, y a nombre de la Universidad de Relaciones y Estudios Internacionales quisiéramos hacerte llegar primero un reconocimiento a distancia por tu participación en la conferencia China Occidente y el Orden Internacional. Voy a ver si se alcanza a ver. Sí. Sí. Y bueno, próximamente te lo haremos llegar físicamente, sí, mucho para gusto. que lo tengas. Sí, mucho gusto. Currículum. Sí, Muchísimas gracias, doctor. Un gusto y un placer. Gracias. A toda la comunidad Urey, profesores, alumnos, personal administrativo, docente que nos acompañó. Un gusto. Que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.